Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver los resultados presentados la semana pasada por la empresa Flatex de Giro, que es una empresa de la que hemos hablado alguna vez más en el canal y que, bueno, lleva un castigo considerable, pues como muchas otras small caps, y encima, pues las que tienen que ver con Alemania o están cerca de toda la zona del conflicto, pues todavía han caído más, ¿no? ¿Qué deciros de empresas como Adidas, que llevan una torta de más del 50%? En este caso son los resultados preliminares y, bueno, vamos a ver si realmente son tan malos para que la empresa haya caído más de un 50% en lo que vamos de año. En primer lugar tenemos los ingresos del segundo trimestre, que han sido pues mejores que lo que estimaba el consenso. Han sido de 91,6 millones de euros, cuando el consenso de analistas estimaba 88,9. Entonces, bueno, en este sentido han batido las estimaciones. También lo han hecho en el EBITDA, que ha sido de 37,4 millones de euros. Esto es del primer trimestre, ¿vale? Después veremos algún resultado del semestre, lo digo para que no os liéis, y bueno, también ha sido superior a los 34,5 que estimaban, y en lo que son los 6 primeros meses del año, la empresa ha añadido 282.000 nuevas cuentas, que es un buen número, y bueno, si lo analizamos, pues añadirán más de medio millón de cuentas, incluso más porque el tercer y cuarto trimestre deberían ser mejores. La tasa de retención de clientes, además, es muy alta y no pierden demasiados clientes. Esto es un dato muy bueno y que después lo veremos. Y además han logrado incrementar un 25% los ingresos medios por usuario, hasta los 5,31 euros por transacción, que está bastante bien. Todo lo que sea incrementar, pues los ingresos medios por transacción, ¿vale? Y por usuario, pues es positivo. Bueno, si comparamos estos mismos resultados con, en este caso, el mismo semestre, los 6 primeros meses del año pasado, pues vemos que la facturación sí que cae un 7%. Pero bueno, teniendo en cuenta que han caído bastante el número de transacciones medias, ¿vale? Porque está habiendo menos actividad, como después vamos a ver, pues no me parece una caída demasiado importante. Y bueno, si nos fijamos en el EBITDA, en este beneficio del EBITDA, pues en este caso sí que ha crecido hasta los 89,1 millones de euros. Estos son datos de los 6 primeros meses, ¿vale? No os confundáis con los datos, por ejemplo, de ventas que veíamos antes, que eran de los 3 primeros meses. Y bueno, en este caso sí que se incrementan un 67%. Pero lo que os decía, tener en cuenta que nos estamos comparando, por ejemplo, en los ingresos, con 2021, que fue un año anormalmente bueno, como vamos a ver después. Entonces, claro, estos datos pues son mejores de lo que realmente parecen, porque nos estamos comparando a una base comparable muy dura, y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí tenemos la evolución de los ingresos por trimestres. Si nos comparamos con el mismo trimestre, que ya os digo que no es lo más justo porque 2021 y 2020 fueron 2 años anormalmente buenos. Pero bueno, aún así, si nos comparamos con el Q2 de 2021, pues los ingresos sí que crecen un poquito, son prácticamente iguales, se incrementan en 0,4 millones de euros. Pero, como os decía antes, si este cálculo lo hacemos con los 6 primeros meses, es decir, cogiendo estos 118,1 millones de euros del primer trimestre más los 91 del segundo trimestre y lo comparamos con los 134,9 más 91,2 que ganó en los 6 primeros meses de 2021, pues entonces los ingresos sí que caerían ese 7% que os comentaba antes. Sobre los márgenes de beneficio de la empresa, bueno, pues aquí ellos nos ponían una diapositiva del EBITDA ajustado, en este caso con los márgenes EBITDA ajustado antes de los gastos de marketing. En este caso veis que el margen es del 47,3%, que es bastante similar al del mismo trimestre del año anterior. Y veis que ha habido trimestres, como el primer trimestre, en el que pues hay más operaciones normalmente y el margen tiende a ser más alto, en los que ha estado por encima del 60%. Así que, como veis, tiene márgenes muy altos. Bueno, como os comentaba antes, la empresa, pues en lo que va de año lleva una caída de más del 50%. O sea, vale menos de la mitad del dinero que valía la empresa a principios del año, cuando estaba cotizando por encima de los 20 euros y actualmente, pues como podéis ver aquí, está en 9,35. A la empresa fundamentalmente no le pasa nada. La empresa sigue creciendo. Sí que es cierto que a lo mejor este año las ventas no crecen como se podía estimar hace un tiempo, pero la empresa sigue ganando usuarios, como os he comentado antes y como vamos a ver después, con esa reafirmación que han hecho de su guidance. Y entonces pues parece que el mercado la está castigando, en mi opinión, en exceso. El mercado, como ya sabéis, no perdona, no le gusta ahora mismo
nada que tenga que ver con small caps, ni que tenga que ver con Alemania, ni siquiera con Europa. Y bueno, lo que os comentaba, pues la empresa, en mi opinión, lleva un castigo bastante exagerado. Pero bueno, veremos a ver en lo que queda esto. El negocio de Giro sí que se está viendo afectado en cuanto al número de transacciones se refiere, porque se está normalizando. Es una situación actualmente complicada, ya sabéis, tenemos todo el tema del enfrentamiento, de la guerra, tenemos una alta inflación con subidas de tipos de interés, y esto a lo mejor hace que mucha gente pierda el interés por la bolsa, y parece que es bastante probable pues una recesión. Entonces todo esto pues está trayendo caídas al mercado, y muchos inversores minoristas pues no están operando tanto como fue en 2020 y 2021, que ya veremos que en esos 2 años la empresa estuvo en niveles anormalmente altos de actividad. Evidentemente esto sí que afecta al negocio de Giro, pero es una vuelta a la normalidad realmente, no es que el negocio se esté cayendo a trozos. Simplemente hay que entender que estamos volviendo al promedio, que es algo que era esperable. La actividad promedio que están viendo es de unas 34-35 operaciones de forma anualizado por usuario, cuando hemos estado moviéndonos por los años anteriores por encima de las 40. Y esto pues nos han dicho que se corresponde con niveles normales como los que tenía la empresa o lo que operaban los usuarios antes de la pandemia, por ejemplo en años como 2018, 2019, 2017. Aquí podéis ver el número de transacciones que se han procesado pues por los diferentes trimestres, están en millones de transacciones los datos. Como veis, pues si por ejemplo nos comparamos en cuanto a volumen de transacciones con 2021, pues vemos que es inferior. Son 19,4 millones de transacciones en 2021, en el segundo trimestre, frente a 16,2. Y eso que ahora mismo pues la empresa tiene un mayor número de usuarios. Ahora hay más gente que utiliza de Giro que hace un año. Pero ya os digo que este volumen pues está volviendo a un entorno más normalizado donde la gente pues opera menos. Simplemente hay que entender que está pasando esto, que es algo pues que ya nos podíamos esperar. Y os vuelvo a recordar, y vamos a verlo ahora, que 2020 y 2021 fueron para negocios de brokeraje como el de Giro años anormalmente buenos, y simplemente estamos teniendo esa regresión a la media. Aquí podemos ver el número de transacciones pues por trimestres anualizado, esto es pues anualizándolo, multiplicando por 4 trimestres, y vemos que actualmente de Giro, en caso de que los 4 trimestres fueran iguales a este Q2 que hemos tenido, pues estaría moviéndose en unas 29 transacciones por usuario. Y antes os hablaba de 34-35, porque no en todos los trimestres se opera igual, y el Q2 normalmente es un trimestre bastante malo. Entonces el Q3 y el Q4 deberían ser trimestres en los que los usuarios pues operen más, en línea esas 35-40 transacciones por usuario. Esto sería anualizándolo, ¿vale? Entonces creo que 35 o 34 veces pues representa mejor la realidad, y es lo que han dicho ellos en la conference call, ¿vale? No es un número que yo me haya inventado. Esto es lo que os comentaba antes de la vuelta a la normalidad. Aquí podemos ver por trimestres, no en el año, sino en cada uno de los trimestres, el número de transacciones que hacían los usuarios, que al final es lo que le interesa a Giro, ¿no? Que los usuarios operen, porque ese es su negocio y es así como gana dinero, haciendo de intermediario. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, entre 2014 y el año 2019, pues podemos ver cómo las operaciones eran más bajas a estos 2 últimos años que os he dicho yo antes que habían sido anormalmente buenos. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que simplemente estamos volviendo a niveles más normales de operaciones como los que teníamos pues en los años previos a la pandemia. Y eso es lo que está pasando. Por eso la empresa pues a lo mejor este año va a crecer muy poquito o no va a crecer, porque se está normalizando. Pero es que si la empresa logra tener unos ingresos o unos beneficios similares este año a los que tuvo el año pasado, que fue un año con muchísimas más operaciones, pues yo creo que en realidad son unos buenos resultados. Y sobre todo un punto clave que nos interesa es que aumente el dinero que gana de Giro por cada transacción y el número de usuarios. Y la empresa en eso sí que sigue yendo bien. Bueno, ahora vamos a ver pues algunos comentarios que han ido haciendo en la conference call. Pues por ejemplo nos hablaban sobre el marketing. Ya sabéis que bueno, de Giro destina una cantidad importante de dinero al marketing, que es una forma que tiene de darse a conocer y crecer orgánicamente en número de usuarios y por lo tanto también en ingresos. Y este es un comentario que os he copiado y pegado de la conference call. Nos decían: estamos orgullosos de haber renovado este año nuestro compromiso tanto con el Borussia para patrocinar pues su marca Flatex en Alemania, como también anunciaron recientemente, ya lo comentamos, que iban a hacer el mismo patrocinio con el equipo de fútbol Sevilla aquí en España. Pero la diferencia es que aquí se van a patrocinar con su marca internacional, que es de Giro,
y en Alemania pues se patrocinan con su marca Flatex, que es con la marca que operan allí. DEGIRO es la marca responsable del crecimiento internacional, como ya sabéis, y pues bueno, en Alemania seguirán usando Flatex, que es la marca que usan allí simplemente. Entonces, pues bueno, siguen invirtiendo en marketing pues para seguir creciendo. Bueno, aquí tenéis la camiseta del Sevilla, ¿vale? Con el logotipo de DEGIRO, que está extraído de su presentación. También hablaban en la conference call sobre que se habían escuchado rumores sobre posibles fusiones y adquisiciones que pudiera realizar DEGIRO, porque ahora mismo hay muchas empresas del sector, a lo mejor más pequeñas que DEGIRO, que han caído en bolsa y a lo mejor podría ser interesante pues opar alguna de ellas o incluso comprar alguna empresa que a lo mejor ni cotiza en bolsa, ¿no? Pero ellos dijeron que por el momento no están interesados en nada de esto y básicamente querían seguir creciendo orgánicamente, y esto tiene una explicación muy lógica y que a todos os va a parecer lo más sensato. El CAC es el coste medio que tienen para adquirir un nuevo cliente, y actualmente para Flatex DEGIRO ese CAC, ese coste por nuevo cliente, es inferior a los 100 euros. Y ellos comentan que probablemente en caso de querer comprarse una empresa, un competidor, pues el precio que tendrían que pagar por cada uno de esos clientes podría estar entre los 1.000 y los 5.000 euros. Entonces, pues no tiene mucho sentido que tú vayas a crecer de forma inorgánica, a menos que se te plantee una muy buena oportunidad y pagues muchísimo menos que esto por cada cliente, cuando a ti, pues de forma orgánica te está costando menos de 100 euros por cliente crecer. ¿Para qué vas a pagar 10, 20, 30, 40 o 50 veces más por cada uno de esos clientes? Entonces la empresa pues va a seguir creciendo de forma orgánica, pues invirtiendo en marketing, por ejemplo. Este es el comentario que nos hacían, así que creo que desde el punto de vista del valor para los accionistas, todos estamos de acuerdo, creo que nadie discutirá esto, en que no tendría ningún sentido pues realizar esas adquisiciones en este momento. Por lo tanto, no están interesados en pagar nada en exceso en estos momentos y no creceremos por fusiones y adquisiciones de momento. Sí que es cierto que en caso de que surja una buena oportunidad para hacer una adquisición y crecer inorgánicamente, pues ellos comentan que la investigarán bien, pero dejan claro que de momento van a seguir creciendo orgánicamente porque es una manera mucho más económica de seguir creciendo. Y bueno, yo en este sentido pues creo que hacen lo correcto. Estos son los principales mercados en los que han estado creciendo. Tenemos lo que sería los core markets, que han crecido un 17%. Aquí tenéis el número de cuentas que tienen en estos mercados principales, que es 1,38 millones. En estos momentos tenemos la parte de mercados de crecimiento, entre los que se encuentra, por ejemplo, España o Francia, en los que han crecido un 37% y tienen 800.000 clientes. Bueno, podéis ver aquí los datos, ¿no?, de las transacciones de cada uno de estos mercados también. Y después tienen pues los mercados estos de investigación que ellos llaman, en los que el crecimiento ha sido del 24% y es su mercado más pequeño y tienen unos 110.000 clientes actualmente. Estos datos pues los podéis encontrar en su presentación si los queréis ver con más detalle. Otro punto muy importante del que nos hablaban aquí es la asignación de capital. DEGIRO es una empresa que cerraba el año con más de 220 millones de euros en caja, que es bastante para una empresa de este tamaño. La empresa actualmente, lo acabo de mirar antes de realizar esta presentación, y capitaliza unos 1.000 millones de euros. 220 en caja, pues ya os podéis hacer a la idea. Pero no solo eso, sino que si sumamos el beneficio neto de la empresa de los 6 primeros meses, que es sobre lo que nos han presentado pues estos últimos datos, llegamos a que la empresa tiene más de 300 millones de euros de exceso de liquidez. Entonces, claro, algo tendrán que hacer con todo este dinero. La empresa tiene en exceso de liquidez el 30% de lo que vale en bolsa ahora mismo, que suena un poco ridículo, ¿no? La verdad. Entonces, pues, ¿qué están pensando hacer con este dinero? Bueno, pues en primer lugar valoran las recompras de acciones, no sabemos de qué importe, o también están valorando pagar algún tipo de dividendo o incluso una combinación de ambas. Bueno, en el hipotético caso de que se autorizasen esas recompras de acciones, no sabemos qué importe destinarían, ¿vale? No creo que vayan a destinar pues los 300 millones, evidentemente, y además necesitan, como os digo, la aprobación del regulador, pero la empresa se podría recomprar el 30% de las acciones con el dinero que les sobra. O sea, fijaros si la valoración pues empieza a ser ridícula, ¿no? Y si la empresa sigue cayendo y sigue acumulando caja, pues pronto podrá recomprarse todavía más porcentaje de sus propias acciones. La verdad que es un dato llamativo que la empresa tenga el 30% de su valor en caja. El objetivo que tiene la empresa es seguir haciendo crecer su base de clientes y de momento pues ellos siguen creciendo en cuanto a número de clientes. Además ya hemos visto antes que la tasa de retención era muy alta y la tasa de abandono muy baja. Después veremos los números.
Lógicamente, pues estos niveles de crecimiento no van a ser tan altos como los que hemos tenido en estos años de la pandemia, donde la empresa ha crecido muchísimo, pero sigue creciendo a unos muy buenos ritmos. Pero evidentemente no tenemos este boom. Ya sabéis que en 2020 y 2021 pues a muchísima gente le llamó la atención la bolsa y tuvimos pues un montón de inversores nuevos en los mercados, mucha gente que de repente se interesó y a lo mejor pues muchos de ellos incluso ya han abandonado la bolsa o han dejado de operar ahora que estamos teniendo caídas y evidentemente pues el crecimiento no va a ser o no creemos que vaya a ser tan alto como en el de 2020 y 2021, pero la empresa puede seguir creciendo a buenos ritmos igualmente. Y también otra cosa en la que se van a centrar es en seguir optimizando la monetización de su negocio. Ya hemos visto que estaban incrementando el ingreso medio por transacción. Entonces esto es muy interesante porque si la empresa logra crecer en número de clientes y encima cada uno de esos clientes paga más de media por cada transacción, pues los ingresos crecen bastante. Antes de seguir con el vídeo, comentaros que podéis suscribiros al canal de YouTube si todavía no lo estáis, Bolsa desde el inicio, donde ya hemos llegado, o vamos a llegar para cuando suba este vídeo, espero, a 5.000 suscriptores. Así que muchas gracias a todos y podéis seguirme también en mi cuenta de Twitter, @Iván_bolsa, donde ya somos más de 9.200 inversores y bueno, pues publico mucho contenido de actualidad, noticias que están relacionadas con empresas de las que solemos hablar en el canal, incluso cosas interesantes pues que me encuentro por ahí y las quiero compartir con vosotros, ¿vale? Entonces os recomiendo seguirme. Bueno, ellos nos decían, esto está extraído también de su conference call, y ellos nos decían cómo se traduce un crecimiento bruto de 282.000 nuevas cuentas o un número neto de 226.000 nuevas cuentas, que es lo que ha crecido de giro en el último semestre, en los 6 primeros meses del año. Tuvieran una rotación orgánica, esto es pérdida de clientes en los 6 primeros meses, de 27.000 clientes, pero la empresa ganó muchos más clientes de los que perdió. Y esto es un número anualizado, como veis aquí, de unos 54-55.000 clientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se traduce en que la retención es muy elevada. La tasa de rotación es del 2,5%. Es decir, que la mayoría de clientes de DeGiro se quedan en la plataforma, no la abandonan. Esto es un muy buen número, la verdad, un 2,5% de tasa de abandono o de tasa de rotación, como lo queréis llamar. Aquí nos hacían también un comentario sobre los ingresos medios por operación, que ya hemos visto antes que se incrementaban un 25%. En el primer semestre tuvieron un ingreso promedio de 5,31 euros, mientras que si lo comparamos con hace un año era de 4,27. Está muy bien tener un crecimiento del 25%. Y este es el comentario que os hacía yo antes, que los ingresos en el semestre decrecían pues un 7%. Pero no es un dato malo porque la caída del comercio y del intercambio de acciones ha caído en aproximadamente un 30% si lo comparamos año a año. Entonces los ingresos de DeGiro se han comportado mejor que la media. Y por eso pues solamente entre comillas pues han caído un 7%. A mí esto me parece un dato muy bueno y algo que tiene que ver con que hayan caído menos que ese 30% es que han aumentado pues este ingreso por operación. Aquí podéis ver la evolución por trimestres de lo que es el coste medio por cada uno de estos trades, que como veis se incrementa, bueno, aquí nos ponen un 24, antes nos decían un 25, la cosa es que se incrementa bastante año a año y la empresa además pues nos daba un guidance, reafirmaban su guidance. Recientemente, bueno, ya os lo comenté, la empresa lanzó un profit warning, que no fue muy preocupante, la verdad, no era nada exagerado, en el que nos decían pues que iban a crecer en clientes un poquito menos que lo que nos habían dicho antes. Pero aún así la empresa, como veis aquí, reafirmó su guidance para 2022 y en el conjunto del año esperan captar entre 600 y 700.000 nuevos clientes. Así que en caso de cumplirse esto serían unos muy buenos números. Y también nos dan unas previsiones de ingresos que esperan tener entre 400 y 440 millones de euros en ingresos. Eso lo sitúa pues en unas cifras de ingreso parecidas a las del año pasado. Por eso os decía que, bueno, este año a lo mejor sí que es cierto que la empresa se queda estancada o crece muy poquito en cuanto a ventas, pero en cuanto a beneficio sí que está creciendo. Y además pues estaría logrando unos números similares a los del año pasado en un entorno ya normalizado y no con datos inflados como los de 2020 y 2021, en los que los usuarios pues operaban mucho más y era un entorno mucho más favorable. Estaría consiguiendo unos resultados parecidos, pero en un entorno mucho más complicado. Entonces, bueno, a mí no me parecen unos malos números. Dicen que el ingreso medio por transacción, esto ya hemos visto que está por encima de los 5 euros,
pues aumentará por encima de los 5 euros en promedio, y nos dan datos de que esperan tener entre 75 y 85 millones de transacciones en total en el conjunto del año. Así que bueno, este es el guidance que nos daban por si os sirve para haceros vuestras propias estimaciones. Y ahora pues vamos a echarle un ojo a la valoración, un vistazo rápido con Ticker para que veamos pues cómo está cotizando la empresa en estos momentos. Bueno, si echamos un vistazo rápido con Ticker, pues vamos a ver un poquito qué es lo que esperan los analistas para el futuro en esta empresa. Y bueno, lo primero que nos llama la atención es que, bueno, no nos debería llamar la atención porque ya os lo he explicado antes, es que si veis, en 2021 los ingresos fueron 418 millones y los analistas esperan ahora mismo que en el 2022 sean de 408 millones, es decir, que disminuyan un 2,3%. Si os dais cuenta, pues estos 408 millones está en línea con el guidance que ha dado la compañía, que es entre 400 y 440 millones. Por eso yo antes os comentaba que probablemente en cuanto a ingresos, la empresa se quedará más o menos plana o crecerá poquito en caso de crecer, pues en este año, pero no creo que esto sea algo tampoco traumático, el entorno ahora mismo es mucho más difícil. Y bueno, si miramos más en adelante, pues los analistas sí que esperan que la empresa va a seguir creciendo. Aquí veis que en el año 2026 no sé por qué estiman que le van a caer los ingresos, pero bueno, yo no suelo hacer caso a las previsiones a tan largo plazo, sino que me centro pues en los 2 siguientes años pues, para ver un poco qué opinan los analistas, ¿no? Al resto pues no le doy tanta importancia y veis pues que los analistas son positivos y creen que va a seguir creciendo en el futuro. Echamos un ojo a los beneficios por acción, aquí podemos ver la evolución desde el año 2020. Vemos cómo los analistas estiman que sí que van a ser superiores en este año 2022 y que en los próximos años pues se va a ir incrementando ese EPS y llegará a ganar, pues bueno, ellos nos dicen que 3 euros por acción en el año 2025. Bueno, pues si la empresa gana eso y cumplen estas estimaciones, pues eso quiere decir que la empresa estaría cotizando a 3 veces beneficios. Ahora vamos a ver un poco la valoración. Aquí tenéis, si queréis echarle un vistazo a estimaciones sobre los márgenes. Ya habéis visto que la empresa tenía márgenes muy altos y yo creo que los puede seguir expandiendo. Incluso aquí veis que los márgenes EBITDA, según los analistas, se van a expandir. En concreto, en el primer semestre son del 55%. Aquí los analistas nos dicen que van a ser del 40% en el año 2022. Bueno, pues de momento están siendo bastante superiores. Así que bueno, veremos a ver en qué queda esto. Si vemos las transacciones de los insiders, pues algo que resulta llamativo es que estuvieron comprando bastantes acciones y en concreto desde los directivos de la empresa, estuvieron comprando bastantes acciones con el precio bastante superior al actual. Aquí veis que compraron bastante en torno a 16, 17 euros. Bueno, aquí veis, cada puntito verde es una transacción. E incluso, pues después también compraron por debajo. Aquí podremos ver el precio, en torno a 13 euros por acción. Y las acciones pues todavía están mucho más baratas, están en 9 euros aproximadamente. Aquí podéis ver pues todas las transacciones que hay. Y bueno, si vamos más abajo, pues donde más compraron fue por la zona de 16, 17 euros, que veis que los importes son más grandes. Incluso aquí, cerca de 19 euros, veis que hay transacciones de 245.000 euros cada una, y hay unas cuantas, ¿no? Incluso alguna de medio millón de euros. Así que bueno, después los importes sí que han sido más bajos, pero los insiders pues han seguido comprando. Entonces, bueno, si ellos están comprando, a lo mejor puede ser una señal de que creen que está barata la empresa. Si valoramos la empresa con los beneficios estimados, en este caso por PER, para los próximos meses, pues vemos que se encuentra en un mínimo de valoración prácticamente pues histórica, ¿no? Aquí podemos ver que hace muchísimo tiempo que la empresa no cotizaba tan barata en relación a las ganancias y la empresa, pues según las estimaciones de analistas, está a unas 9 veces beneficios cuando de media, y yo creo que una empresa con un cierto crecimiento, sin deuda, etcétera, como puede ser de Giro, debería cotizar más en línea con las 15 o incluso las 20 veces beneficios. Pero desde luego 9 veces beneficios con el crecimiento que puede tener y expansión de márgenes y demás, pues parece bastante barato, pero claro, tampoco sabemos si va a cumplir esas estimaciones que nos dan los analistas o qué es lo que va a suceder. Pero aquí ya veis que echando un ojo a la valoración, pues parece que la empresa cotiza bastante barata. Fijaros que hace un tiempo, pues cuando estuvo más caliente la acción, llegó a estar unas 30 veces beneficios. Ahora está una tercera parte de esa valoración. Así que desde luego no parece que esté nada cara la empresa. Si lo valoráis por flujo de caja libre, o incluso veis el Free Cash Flow Yield, es que es del 12% actualmente a estos precios, que es bastante alto. Y estaría actualmente a unas 8 veces flujo de caja libre, que también es pues uno de los múltiplos más bajos a los que ha venido cotizando la empresa. Así que bueno, no sé qué opináis vosotros de la valoración. Seguiremos viendo qué resultados nos va presentando.
Yo pienso que el negocio no va mal, incluso os diría que lo está haciendo bien para el panorama actual que tenemos. Y en mi opinión, pues bueno, el mercado se ha pasado de frenada, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede en el futuro. A lo mejor le siguen zurrando a la empresa y la mandan a PER 3. Nadie tiene una bola de cristal, ¿vale? Pero sí que parece la valoración en estos momentos bastante atractiva. Disclaimer, ¿vale? Esto no es una recomendación de compra. Cada uno de vosotros pues debéis analizar la empresa. Pero ya veis la torta que lleva y parece, pues, desde el punto de vista fundamental al menos, que las acciones no están nada caras. Fijaros que hace un año llegó a estar cerca de los 30 euros y, bueno, ya veis dónde está hoy. Entonces, nada más, chicos. No sé qué opinéis vosotros de la empresa. Los resultados, en mi opinión, no han estado mal. Me ha gustado que digan el tema de las recompras y empezar a darle uso a toda esa liquidez que tienen, esos más de 300 millones que veíamos antes. Bueno, aquí podemos echarle un vistazo, si queréis, antes de cerrar el vídeo, para que veáis que el market cap actual es de 976 millones de euros. Fijaros que hablamos de que tienen 300 en caja. Así que bueno, eso nos dejaría un enterprise value de unos 700 millones de euros. Así que bueno, yo no voy a hacer más comentarios de esto. Y bueno, me gustaría pues que a valoraciones actuales pues empezasen a recomprar acciones en circulación de forma agresiva. Pero bueno, realmente no estoy seguro de que eso lo vayan a hacer, aunque sí que es algo que están considerando. Y nada más, chicos, recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un like para apoyarme y podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.